nuestra iglesia. Qué bendición poder ver eso. Bueno, yo hoy quería hablar de un texto que me han dado, cómo desechar la ira. Estamos en esta serie llamada la familia guiada por el Espíritu. Y hace unas semanas atrás Antonio nos habló de cómo ser lleno del Espíritu. La semana pasada Mandy nos habló de cómo desechar la discordia, las peleas. Y hoy vamos a hablar de cómo desechar la ira. La Nueva Traducción Viviente le da las palabras de arrebatos de furias o iras, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando un poquito. Si tienes una Biblia, te voy a pedir que la abras a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer ahí varios versículos. Si no tienes una Biblia, estoy seguro que puedes levantar la mano y te ayudan. O encender tu Biblia electrónica, pero que podamos seguir el texto de lo que vamos a leer hoy y de lo que vamos a aprender. Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que sea Él quien nos enseñe su palabra y que nosotros podamos salir de aquí movidos por esa palabra, ¿no? A creerle y a poder tener victoria en esta área de la cual vamos a estar hablando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que podemos ver aquí a estos hombres que están creciendo, que han sido reconocidos hoy como diáconos. Y gracias por todos los otros diáconos en nuestras iglesias, Señor, que están aquí sirviéndote a ti. Te pido, Señor, de que tú nos hables en esta noche, que tú te muestres poderoso aquí, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Te pido también que me use, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, y que toda persona pueda entender, que toda persona pueda ver lo que tú dices sobre este tema de arrebatos de furia, lo que es iras. Te pido, Señor, que nos ayude. Gracias una vez más por lo que estás haciendo aquí en el medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. All right, si tienes tu Biblia abierta, estamos en Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el versículo 16. Queremos leer un texto que quizá has escuchado antes, pero dice, este mismo texto dice que es bueno repetir esto, que es bueno escuchar esto varias veces. Así que el versículo 16 dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, mas es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Interesante, aquí nos habla que hay dos fuerzas. Una fuerza es mala, una fuerza es buena. Vamos a ver en un ratico dos listas. Una lista de cosas malas, una lista de cosas buenas. Son dos fuerzas y se oponen. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Esto es lo que queremos ser guiados por el Espíritu. No estamos bajo la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, sino bajo el Espíritu. Y el Espíritu es quien nos va a guiar. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y aquí en esta versión le llamamos así, naturaleza pecaminosa. Quizás tú tienes otra Biblia, como decir una Reina Valera, usas palabras similares, las obras de la carne, no es lo mismo. Dice, los resultados son más que claros. Y ahora viene la primera lista. Y esta lista de los resultados de la carne o de la naturaleza vieja, la que es pecaminosa, todos son malos. Todos nos meten en problemas. Todos nos hacen a veces hacer locuras. Y dice así, la primera, dice que los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, lo que Mandy nos habló la semana pasada, celos,
y arrebatos de furia. Esto es lo que nos vamos a concentrar en esta noche. Arrebatos de furia, en otras traducciones dice iras, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracherías, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos a esto. Aquí acaba de mencionar 15 de ellos. Los 15 son malos, los 15 son negativos, los 15 nos meten en problemas, los 15 nos desvían en nuestra vida. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Interesante, me gusta esto como dice el apóstol aquí. Por favor, permítanme repetirme. Por eso es bueno que podamos repetir las cosas que Dios nos está enseñando. Permítanme repetirles lo que ya les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y yo creo que esto es un llamado a examinarnos. Si nosotros estamos constantemente viviendo en una de estas 15 que acabamos de mencionar, necesitamos preguntarnos si estamos en Cristo. Dice en otro pasaje en Tito 3, da una lista parecida a esta y dice, así éramos muchos de nosotros. No estoy hablando aquí de perfección, nosotros hemos salido de eso a una lista buena, a una lista gloriosa, a algo que es el carácter de Dios, de Cristo. O sea, que si estamos batallando constantemente en los mismos problemas, yo creo que necesitamos examinarnos si estamos en Cristo. Versículo 22, en cambio, estas dos palabras, dice en cambio, vamos a cambiar de velocidad ahora, porque lo que nos acaba de decir todo es negativo, pero ahora vamos a entrar en algo que es lo bueno, lo que es la vida en el Espíritu, lo que es vivir por el poder del Espíritu Santo, el cual todos nosotros que estamos en Cristo, que hemos creído en Él y lo hemos recibido, podemos dar este fruto. Y todo es bueno. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O en otras versiones dice dominio propio. Esto es lo que tú y yo necesitamos, control propio, si vamos a vencer estos arrebatos de furia, si vamos a vencer estas iras que a veces nos vienen a nosotros y nos hacen hacer locuras. 9 cosas, 9 manifestaciones, las 9 son buenas. Esto es lo que produce el caminar en el Espíritu, lo que produce vivir en el Espíritu. Dice, no existen leyes contra estas cosas, no hay nada que pueda ir en contra de esto. ¿Por qué? Porque es de Dios, es de Dios. Y aquí vemos los 15 frutos de la carne y los 9 frutos del Espíritu Santo. Versículo 24 termina diciendo el texto, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Hoy, en esta tarde, queremos hablar acerca de los arrebatos de furia. Arrebatos de furia, iras que nos llevan a hacer locuras. Hacemos cosas que no son buenas. Mi esposa y yo acabamos de regresar de Panajachel, Guatemala. Y fuimos allá a una conferencia llamada Vertical. ¿Dónde está la gente de Guatemala aquí? ¡Ahí! Y la pasamos de lo más lindo. No estábamos en la capital, estábamos a 2 horas de la capital. Y este pueblito donde estábamos es algo bello. Y una de las cosas que pasó ahí, antes en una de las charlas que iba a dar, es que el mundial se metió en el medio. Todos ustedes han visto el mundial, ¿verdad? Y ya se acabó la cosa hoy. Ya, mande dice amén. Pero yo sé que para los hermanos de América Latina, Centroamérica, Suramérica, esto es algo big. Bueno, y también para Norteamérica. Ya aquí hasta los americanos y los mexicanos estamos bien metidos en esto. Yo me incluyo. Pero mi charla fue atrasada 1 hora y media
porque había que ver lo que era importante, el juego a esa hora. Y yo dije, ok, si los hermanos quieren hacer esto, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y recuerdo que cuando se acabó ese partido, al final del partido había gente súper alegre, pero habían otros que estaban llorando, pero llorando de verdad. Y se me ocurre decirle a unos hermanos que estaban ahí en la mesa donde yo estaba, decirle, wow, pero esta gente lo han cogido en serio, mira cómo lloran. Y dice uno de ellos, eso no es nada, en mi país matan a los otros. Y yo digo, ¿cómo? Eso me suena un poquito exagerado. Y me dice, sí, Fidel. Y entre paréntesis, este hermano no era de Guatemala, es de otro país, pero no quiero ni decir el país para que no quiero problema. Pero entonces yo voy y le digo, ven acá, pero eso no es verdad. Me dice, sí, cada vez que el equipo de la capital juega contra el equipo de mi ciudad, y él vive en la segunda ciudad más grande en esta nación, cada vez que hay juego entre estos dos rivales, hay muertos. Yo dije, wow, yo me quedé con que eso no podía ser, pero esos son arrebatos de furia. Estos son iras, porque otra persona está gozosa, está happy de que su equipo ganó. Pero bueno, yo me fui, pero no me quedé satisfecho. Y fui y hablé con uno de los pastores y le pregunté, oye, me dijeron esto, ¿es verdad? Y este pastor me dice, sí, es verdad, eso pasa. Y yo me quedé, wow. Pero todavía no estaba muy satisfecho, porque ¿cómo van a haber muerto en todos los juegos? Y entonces llego aquí a USA y empiezo a buscar en Google todo esto. Ay, y lo que vi, me quedé azorado. La cantidad de muertos que hay solamente este año por arrebatos de furia, que nos llevan a hacer locuras. Y no voy a mencionar los países, pero son países de nosotros, con excepción de uno de Europa. Pero gente muerta por iras, porque tu equipo ganó y el mío perdió. Así que me puse a pensar mucho en eso, y entonces estoy en las calles de Norcross y tengo el noticiero encendido. Ya estoy aquí back in the USA, donde yo pensé que aquí la gente no se mata por eso. Pero entonces estoy manejando y estoy escuchando este caso que está andando en Atlanta, aquí en Georgia, en el Metroplex, donde iba un hombre en una carrilera en la autopista en la 85, I-85, y viene otro carro y se mete en su espacio, cruza la línea blanca y casi le da, pero no le dio, pero lo mortificó tanto que lo cogió y lo siguió. Y cuando llegó a un semáforo, que la luz estaba en rojo, se bajó del carro y le dio 14 puñaladas. Arrebatos de furia. En todas partes nos hacen hacer locuras. Si no me crees, empieza a buscar ahí en el noticiero para que tú veas que ese caso está andando, el hombre está preso y el que le dieron las 14 puñaladas está vivo en un hospital. Pero todo esto es iras, arrebatos de furia. Los arrebatos de furia tienen malas consecuencias. Destruyen la comunicación en una familia, por ejemplo, entre el esposo y la esposa, entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija. Consecuencias malas de comunicación, destruyen el gozo. Hay personas que no tienen gozo, siempre no pueden reírse porque las iras que tienen y estos arrebatos de furia que le vienen no les permiten ni reírse. Es más, hay personas que le destruye su salud. Hay personas que se enferman por esto y también aún llega al punto de producir muerte, como he compartido ahora. ¿Qué causa estos arrebatos de furia en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo hay? ¿Cuál es el why? ¿Por qué esto pasa? Bueno, déjame darte 3 ilustraciones que creo que vas a entender un poquito mejor el tema. ¿Por qué existen estos arrebatos de furia en nosotros? Número 1, cuando somos heridos por otros. Tú ves, cuando tú y yo somos heridos, sea por abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, nos lleva a tener arrebatos de furia, causa ira en nosotros contra otra persona, donde nosotros ahora queremos defendernos porque tú me has herido a mí.
y funcionamos en esta forma. Esa es una de las razones. Mira cómo dice Jeremías 8:21. Mi pueblo sufre y me duele su sufrimiento. Estoy muy triste. La desesperación se ha apoderado de mí. Tú ves, cuando nosotros sufrimos y estamos desesperados, salimos y hacemos estos arrebatos de furia que nos meten en tremendos problemas. Cuando somos heridos, hacemos estas cosas. Pero también cuando nosotros somos impacientes, cuando tú y yo somos impacientes y queremos la cosa ahora, no, que yo quiero que mis padres me den el carro right now, ya tengo 17 años, o quiero ir a tal escuela y no me llevan a esa escuela o no la pagan, y hacemos cosas contra nuestros padres, otras veces contra las autoridades que están alrededor de nosotros, y nos meten en problemas. Proverbios 14:29 dice así: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Cuando tú y yo somos impacientes, dice la palabra que es una estupidez, nos lleva a hacer barbaridades. Déjame darte un ejemplo de esto. Cuando yo tenía 22 años me fui a vivir a San Juan, Puerto Rico. Y yo tenía mi primer trabajo de piloto con una compañía pequeñita que se llamaba North Key Airways. El avión nada más que llevaba 9 pasajeros. Y todos los días que iba a trabajar tenía que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, en un área donde había una zona de parqueo. Y ahí guardaban los aviones. Entonces nosotros llegábamos a las 5. Chequeábamos el avión, que todo estuviera bien, y lo llevábamos para la terminal para a las 6 salir y ir a los pueblitos donde nosotros íbamos. Bueno, una mañana, a las 5 de la mañana, estamos ahí varios pilotos que habíamos llegado y había un compañero de trabajo que él también estaba ahí. Pero nosotros cogimos el avión, cada uno cogió su avión, pero a él le dijeron: fulano, tu avión está roto, necesita 2 horas de mantenimiento, tu avión no va a estar listo hasta 2 horas más. Este hombre fue tan impaciente y le vino estas iras, que cogió el maletín de vuelo y lo tiró al aire. Y yo recuerdo ese maletín dando vuelta hasta que regresó al planeta Tierra, y cuando cayó en el piso se abrió y todas las hojas, todos los mapas volando por todas partes. Y a la misma vez gritando y diciendo: no trabajo más aquí, me voy. Y se fue. Dejó el trabajo simplemente porque fue impaciente y le vino estas iras de cómo era posible de que esta gente detuviera su avión por 2 horas. Después, más tarde, todos los otros pilotos y las aeromosas riéndose de esta gran estupidez, como dice la palabra. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Como te digo, los arrebates de furia nos hacen a veces hacer locuras por ser impaciente. Pero también cuando somos celosos. Sí, los celos. ¿Alguien alguna vez ha sido celoso aquí? Jealousy. El ser celoso nos lleva a hacer también locuras. Mira lo que pasó con la historia esta. Creo que tengo una foto hasta de una película que han hecho. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado de la patinadora superestrella Tonya Harding, que iba a competir contra Nancy Kerrigan en el 1994. Y esa joven que ustedes ponen ahí, no, ella es artista, pero esa película acaba de salir hace nada más que 3 meses. Y es la historia de lo que yo te estoy diciendo. Y es una historia de celos. Y esta otra muchacha llamada Nancy era una superstar también, una mujer muy bonita, patinadora excelente, pero tenía celos de la otra. Y esta tenía miedo y creía que le iba a ganar. Y junto con su esposo hicieron un plan de ir y coger un hierro y romperle la rodilla a la otra. Y le pagaron $6,500 a un hombre para que fuera y le diera un golpe en la rodilla. De esta forma no puede patinar, porque una de las cosas que tenían que hacer era dar un salto de eso y 3 vueltas y caer, y con una rodilla mala no puedes hacer eso.
Le pagaron $6,500 a este hombre y le rompió las rodillas, pero el FBI se metió aquí. Y cuando el FBI se mete, pues normalmente llegan y cogen a personas, los agarran. Y cogieron al hombre, después cogieron al esposo, y cuando le fueron a meter cárcel al esposo, el esposo echó para adelante a su esposa y le dijo, ella me hizo hacerlo. Y ustedes que vieron esto pasar en la televisión hace 20 años, pero la película acaba de salir ahora, y ahí está en varios lugares. No estoy recomendando la película, yo no la he visto, pero es una historia verídica de celos. Y dice la palabra de Dios que los celos nos hacen hacer locuras. Esta mujer terminó pagando 500 horas de servicio de comunidad y una multa de $100,000. Le costó caro la cosa. Proverbios 27:4 dice así, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Los celos son aún más peligrosos. Nos hacen hacer locuras. Todo por estas furias, estas cosas, estas iras que nos vienen. ¿Cómo desechar los arrebatos de furia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar esto? Bueno, nosotros leímos el texto y la respuesta está en el versículo 23 del texto que leímos. Y es teniendo control propio o dominio propio. Puedes poner ahí lo que tú quieras. El dominio propio, el control propio de ti mismo es resultado de otra cosa. Tú no puedes decir, yo voy a tener eso. Tú tienes que tener el Espíritu y una caminata no en conexión con el Espíritu de Dios. Es eso lo que te va a dar a ti control propio para tú poder entonces controlar estos arrebatos de furia. Dice el diccionario bíblico, ahí está la definición, esto lo saqué de un diccionario bíblico, ¿qué es control propio? Dice autodominio físico y emocional, particularmente en situaciones de provocación o tentación intensa. Provocación, yo pienso en ese hombre que iba aquí en la calle de Atlanta y vino alguien y se metió en su espacio. Todo como un accidente, no fue queriendo. Y ahora está preso con tremendo cargo. Tú ves, los arrebatos de furia nos hacen hacer locuras. Por eso nosotros necesitamos control propio, necesitamos dominio propio para poder vencer estas locuras, estas cosas que nos llevan a hacer cosas terribles. La persona que tiene arrebatos de furia no tiene control propio. Es tan simple como eso. La persona que tiene arrebatos de furia no tiene control propio. Sin embargo, la persona que tiene control propio controla los arrebatos de furia. Y eso es lo que queremos hacer, poder controlar estas iras. Porque las iras nos vienen a todos. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. No es que toda ira es mala. Dios tiene ira que es justa. Y tú y yo podemos tener lo mismo. El punto es cuando la cosa se va y nos lleva a pecar. Y los arrebatos de furia siempre nos van a llevar a algo negativo. Nos van a llevar a un problema serio. Necesitamos aprender a controlar esto. Yo quiero hablarte rápido de 5 ingredientes para tener control propio. ¿Cómo tú y yo podemos controlar nuestra ira? ¿Cómo tú y yo podemos controlar esos momentos cuando alguien se mete en nuestro espacio? O alguien mejor que tú y que yo gana un juego o hace algo mejor que tú y yo. ¿Cómo podemos controlar esto? Quiero decirte que lo primero yo creo que es la palabra de Dios tiene que tomar control de ti. No estoy hablando, como me decía una hermana, no, yo le pregunto a mi hija si lee la Biblia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si la palabra de Dios de verdad está pasando por ti. Hay un dicho por ahí, yo no sé quién lo dijo, porque la verdad que esto lo he oído entre los hispanos mucho, que dice así, tú pasaste por la palabra, pero la palabra no pasó por ti. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Sí? La pregunta es si la palabra está pasando por ti. No es solamente leer la Biblia,
es poder entenderla, es poder decir amén, entiendo esto, qué bueno está, yo quiero adueñarme de esto, yo quiero que esto esté dentro de mí, yo quiero que esto sea mi guía y rendirme y decir, eso es lo que yo quiero que pase conmigo. Mira cómo dice Isaías 55. Hablando con mi hermana, yo creo que debemos de animarnos unos a otros con la palabra de Dios. Los otros días, algunos de ustedes conocieron a mi hermana Aurora que estuvo acá, y uno de los textos, ella y yo estábamos hablando una noche del Señor, y estábamos conversando de las Escrituras, y ella me habló de Isaías 55, y yo pienso que aplica tanto a esto. Mira cómo dice Isaías 55, creo que está ahí también en la pantalla, versículos 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacer crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Nos está dando una ilustración. Dice, igual que del cielo cae a la tierra agua y hace que las semillas puedan crecer, mi palabra hace lo mismo. Mi palabra hace lo mismo. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú lo conozcas en una relación personal, en una relación íntima. Y muchas veces va a requerir más que simplemente leer rapidito un pasaje. Va a requerir profundizar en un pasaje. Va a requerir que tú puedas decir, wow, qué bueno está esto. Mira el resto del texto como dice. El versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Pregunta. Acabamos de leer los frutos del Espíritu Santo. Y dice, el Señor está diciendo en ese texto, mi palabra siempre produce fruto. ¿Qué fruto es el que tú crees que va a producir? ¿El de la carne o el del Espíritu? ¿Qué dicen aquí? Lo del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando tú la lees y tú la entiendes y tú dices, yo quiero caminar en eso, siempre va a tener un fruto positivo. Esa palabra nunca va a regresar vacía. Va a haber fruto, es lo que significa eso. Vamos a poder ver algo bueno pasar a través de esto. Dice que va a producir fruto. Logrará todo lo que yo quiero y va a prosperar en todos los lugares donde yo la envíe. ¡Wow! ¡Qué poder tiene la palabra de Dios! Va a tener fruto siempre. Y cuando yo la envío, no va a regresar vacía. Va a ser algo en ti y en mí. Tenemos que ser una gente que la palabra de Dios tome control de ti. No quiero poner simplemente que lea la Biblia, que tú estés en la palabra. No, que la palabra de Dios tome control de ti. Tienes que rendirte para esto. Tiene que haber una fuerza. Tienes que ser como Jeremías. Jeremías, un hombre que siguió al Señor constantemente por 40 años predicando, y dice en Jeremías 16:15, cuando se presentaban tus palabras, yo me las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. La palabra entendida, porque a veces nosotros leemos y no entendemos nada. Seamos honestos. Leemos y decimos, sí, y otros se duermen, como aquí. No, que nos ponemos ahí a leer la Biblia y cuando venimos a ver leemos 3 líneas. Hermano, eso no va a ser lo que yo estoy hablando. Ahí no va a haber fruto, ahí no va a haber poder, ahí no va a haber lo que el Señor nos acaba de decir, porque no es en serio. Necesitamos estar en serio. Y dice aquí que produce gozo y alegría en mi corazón. ¿Tú sabes lo que hace el gozo en tu vida? Quiero amarrar esto para que veamos esto. ¿Tú sabes lo que hace el gozo en tu vida? El gozo te da fuerza. Tú y yo necesitamos fuerza para continuar nuestro caminar aquí. Because we want to give up. Nos queremos rendir. La cosa está muy dura. Pero tú y yo necesitamos gozo. Dice Nehemías capítulo 8. Léete Nehemías 8. Si tú no has leído la Biblia en el día de hoy, tú no has tenido tu tiempo con el Señor, léete Nehemías
capítulo 8, del versículo 1 al 12. Y tú vas a ver lo que pasa ahí con la palabra de Dios. Y dice, yo siempre he escuchado este versículo, el 10, que dice, no se desalienten, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Cuánto han oído eso? El gozo del Señor es tu fuerza toda la vida. La pregunta de la noche es, ¿y cómo viene el gozo? Claro, el gozo tiene tremendo resultado. Fuerza, I want it. Pero ¿cómo viene el gozo a tu vida? La respuesta está en el versículo 12. Bueno, de verdad, en el texto entero. Dice que había un maestro bíblico, su nombre es Esdras. Él les enseñaba la palabra y ellos, dice que les rompían todos los versículos, explicándole cada versículo, y la gente tenía gozo. Y en el versículo 12, ¿no? Ya sabemos que trae gozo, pero mira lo que dice el versículo 12. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría. O sea, tenían gran alegría porque habían leído la palabra y se le había explicado lo que la palabra significaba, y la palabra entendida trae gozo a tu vida. Pero mira lo que dice, mira el porqué, el why. Tenían alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Qué importante es entender lo que Dios está diciendo. Y cuando tú y yo entendemos de verdad el propósito de Dios, sus pensamientos, Él nos los revela. Dice, mis pensamientos son más altos que el de ustedes, mis caminos son mejores. Necesitamos entender cuáles son esos pensamientos, cuáles son, porque cuando la palabra es entendida, tú dices, wow, qué bueno está esto. ¿Tú has dicho eso alguna vez? ¿Has entendido algún pasaje de escritura que tú digas, wow, eso está buenísimo? Cuando tú y yo tomamos la palabra en esa forma, con ese resultado, tú vas a tener una fuerza sobrenatural que viene por el Espíritu. Y tú le vas a poder decir que no a esos arrebatos de furia. Estás lleno de la palabra. Mira cómo Jesús lo pone. Jesús lo dice un poquito diferente. Y quizás este es el único versículo que necesitamos con este punto. En Juan 6:33 Jesucristo está hablando y le dice a los que están alrededor de Él, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Tú sabes qué? Si tú estás lleno de las palabras de Jesús, dice que son espíritu. Y la idea aquí es estar lleno del Espíritu. Porque acabamos de leer el resultado del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? 9 manifestaciones. ¿Y las 9 eran qué? Todas buenas. Y cuando tú y yo estamos llenos de las palabras de Jesús, dice que eso es el Espíritu. Eso es lo que nos va a dar a nosotros esa fuerza, esa vida para poder tener control propio y decir no me voy a explotar, las iras no me van a dominar, los arrebatos de furia no me van a llevar a mí a hacer una locura. Así que lo primero es eso, hermanos. Lo segundo es la oración. La oración tiene que ser parte de tu vida diaria. Orar por control propio. Estamos hablando de poder tener control propio. Y quizás tú dices, bueno, yo no tengo eso muy amarrado, pero tú sabes una cosa que tú puedes hacer, aparte de la palabra, y el punto número 1, es orar por esto. Donde tú digas honestamente, Señor, ayúdame. Tengo un problema con las iras. Tenemos que identificar el problema. Tenemos que poder ser honestos y decir, yo tengo ese problema y yo quiero arreglarlo. Y una de las formas, una de las maneras es pedirle a Dios que te ayude a través de la oración, compartirle a un compañero, una amiga, si eres mujer y tienes este problema, decirle a una hermana, mira, a mí me está pasando esto, y juntos o juntas orar por estas cosas. Son dos fuerzas, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, dicen Gálatas. No te creas que tú no tienes problema con eso. Si no, este versículo no diría que hay dos fuerzas. Y está hablándole a cristianos. Hay dos fuerzas. Y la fuerza que nosotros queremos es la del Espíritu, donde el Señor nos guía de día en día, de momento en momento. En Lucas 22:40 dice el Señor, allí les dijo, oren
para que no cedan a la tentación. ¿Tienes tentaciones tú con iras, con arrebatos de furia? Hay personas que te han herido, has sido tú impaciente, hay celos, hay tentaciones que te están moviendo a ti a tener estos arrebatos de furia. Ora. Dice el Señor que esto es una tentación. Ahí dice en ese versículo. Oren para que no cedan a la tentación. La tentación de explotarte. La tentación de tener una respuesta que no es la correcta. O de caerle atrás a alguien porque invadió tu espacio. Que no sea así. En Mateo 5:44 dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. O pon ahí, en vez de perseguir, pon, ora por los que te han herido. ¿Te acuerdas que te dije que una de las causas es cuando somos heridos? ¿Hay alguien que te ha herido? Porque Jesús dice que oremos por los enemigos. Y quizás tú estás aquí y dices, no, yo no tengo enemigos, yo soy un tipo peaceful, yo estoy en paz con todo el mundo. Pero quizás hay gente que no te caen bien. Quizás hay alguien que tú tienes un problema serio, que te ha herido y lo miras mal. Quiero decirte que hay un secreto en este pasaje. El secreto no es una fórmula mía, es la fórmula de Jesús. Cuando tú empiezas a orar por esa persona que te ha perseguido, que te ha herido, Dios empieza a hacer un milagro en tu corazón. Suelta a esa persona. Ora por esa persona. Pídele a Dios el bien por él o por ella. Y vas a ver a Dios moverse en una forma muy diferente a como tú estás actuando. Jesús quiere que ores por tus enemigos, por los que te han herido, eso que te han traído dolor a tu vida. Ese es el camino de un cristiano. Ese es el carácter de un hombre o de una mujer cristiana. Oremos. También te diría, no te hagas amigo íntimo de los que tienen arrebatos de furia. ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona que tiene un catarro de eso tremendo que tú dices está podrido por dentro? ¿Alguien ha visto a alguien así alguna vez? Y tú dices, no me pego a esa persona porque se me pega. ¿Han dicho eso? No, yo sé que no lo van a admitir. Pero todos sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Yes? ¿Tú sabes que esto de gente que tienen arrebato de furia se pega? No se pega en la forma de un germ, pero se pega. Dice la palabra que tú y yo podemos aprender sus caminos. Y yo sé que es difícil, a veces puede que vivas en una casa donde uno de tus padres sea un explotado. Uy, eso es más difícil. No te puedes ir de ahí. Pero hay cosas que puedes hacer. Pero el Señor nos dice, y yo te digo, debemos ser amigos de todos, incluyendo esos que tienen arrebatos de furia. Pero yo lo que estoy diciendo es amigo íntimo. Eso quiere decir uña y carne. Gracias. Ahí hay un cubanito. Uña y carne. Yo sé que por ahí hay otra expresión, pero vámonos. Pero saben lo que quiero decir, ¿verdad? Íntimo, así, ahí. ¿Tú sabes por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios. No te hagas amigo, fíjate, no soy yo, es Dios. No te hagas amigo de la gente violenta, ni te juntes con iracundos. ¿Por qué Dios dice esto? El versículo que sigue da la respuesta, el 25. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. O sea, esto es una trampa. Y tú y yo tenemos que ser sabios, porque cualquiera cae en esta trampa. Yo cuando tenía 15 años, mi primer trabajo en Miami, andaba con un hombre que era así, un explotado. Y le gritaba a la gente que estaba en el automóvil al lado y le decía barbaridades. Y yo, escondido, yo quería salir corriendo porque le cogí miedo. Creí que nos iban a matar. El tipo le decía a veces, baja el cristal, si eres hombre, para y vamos a fajarnos. Y yo lo que quería era huir. Pero esto, gracias a Dios que nomás que estuve con él un año. Pero dice la palabra de Dios, no sea que aprenda sus malas costumbres. Necesitamos tener cuidado con estas personas que tienen arrebatos de furia.
Y quiero decirte, no es que, y nadie se lleve aquí la idea de que no voy a ser amigo de personas así, porque queremos hacer amigos, queremos ser luz, queremos ganarnos el derecho de un día poderle decir, me gustaría conversar contigo y decirte, mira lo que yo veo. Eso es amor. El amor de mentirita es, sí, todo está bien y no le digo lo que yo veo. Eso no es amor. Esos son los besitos de proverbio. Besito aquí, besito por allá y te paso la mano por arriba, pero de verdad no soy tu amigo. Pero el verdadero amigo va a sacar estas cosas, va a hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque queremos ganar a esa persona. ¿Amén? Queremos ganar a esa persona. Queremos que esa persona pueda tener esta victoria de la cual estamos hablando aquí nosotros. En esta noche, algunos de nosotros éramos así. Pero el Espíritu nos está controlando. El Espíritu nos está llevando por un camino diferente. Por el camino de Dios. Dar respuestas blandas es otro punto. Este es un versículo clásico. Si quieres saber un versículo clásico con todo esto de lo que es explotarse, iras, es Proverbios 15:1. Dar respuestas blandas. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay palabras que es como meterle, tirar un tanque de gasolina en la candela. Se va a poner peor la cosa. Necesitamos ser sabios y dar respuestas blandas. Respuestas que no sean papel de lija. Respuestas que no pongan a la persona que ya tiene ira peor. Necesitamos ser sabios con esto. La blanda respuesta quita los arrebatos de furia. Todo arrebato de furia tiene un producto negativo en él o en nosotros, en la otra persona o en nosotros. No va a ser bueno. Aprendamos estas cosas. Proverbios 29:11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Los sabios no es que controlan a la otra persona. Eso no es lo que significa el versículo. El versículo lo que significa es que el sabio sabe controlar su propia ira. Sabe controlarse. Si se va a explotar, el sabio sabe controlar. El necio le mete el pie hasta lo último. ¡Para adelante! Ese es el necio. Tú y yo le quitamos el pie a la cosa para controlar la situación. Y de eso se trata. Dar respuestas blandas. La persona sabia sabe controlar su enojo. Nosotros también nos ponemos bravos, nos enojamos. No nos hagamos los que no. Todos y los demás los ven y nos ven cuando estamos en esa situación. Pero el hombre sabio sabe controlar su enojo. Airaos, pero no pequéis, así dice en Efesios 4, y lo que no queremos es pasarnos esa línea. Y por último, si vamos a tener éxito con todo esto, un punto que yo creo que es muy importante es el último, y es el último versículo de Gálatas 5:24. Yo puse aquí, clavar en la cruz los deseos de la naturaleza pecaminosa. Uno de esos deseos de la naturaleza pecaminosa eran los arrebatos de furia. Y necesitamos ir y clavar esto en la cruz. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lee el versículo, ahí dice, es más, creo que lo puse ahí, el versículo dice así, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Por fe es que vamos a hacer eso. No hay una cruz donde tú puedes ir y subir y clavar ahí la cosa. Pero por fe podemos hacer estas cosas. Pablo, hablando de su propia vida en Romanos, nos dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestra fe es en el Señor Jesús. Y con Él podemos tener victoria en esta área. ¿Cómo? Considerándonos muertos. Es una consideración. Tú tienes que verte a ti. Yo estoy muerto a todos estos
deseos, a toda esta lista que acabamos de leer de 15 cosas negativas. Estoy muerto a eso. Yo era eso. Ya yo no soy más eso. Ahora yo estoy en Cristo. Ahora yo soy alguien nuevo. Yo tengo una nueva vida. Y yo tengo que pensar así. Y yo tengo que actuar así. Y cualquiera que sea el problema, yo tengo que decir, por fe, yo voy y voy a meter esto en la cruz. Señor, tú moriste en esa cruz. Tú derramaste sangre en esa cruz. Tu sangre tiene un poder supernatural. Yo confío en ti, que yo voy a poder dejar estos arrebatos de furia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder venir acá y compartir. Te pido, Señor, si hay personas acá que tienen este problema de arrebatos de furia, que lo hacen hacer locuras, yo te pido, Señor, que ellos puedan ver que todo esto es negativo, esto es malo, pero que tú tienes un plan para nosotros poder salir de esto y tener victoria, poder salir y dejar todo esto, desechar estos arrebatos, esta furia, esta ira. Yo te pido, Señor, que tú nos sanes de cualquier herida, de cualquier celo, de las impaciencias que tenemos. Que tú nos ayudes a practicar estas cosas, a poner nuestra fe en ti, a ver que hemos clavado en la cruz todo nuestro deseo de la naturaleza pecaminosa. Y ahí los dejamos crucificados. Queremos vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.